Sí, gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, aquí presentamos una proposición no de ley que, enlazando con lo que ha dicho la portavoz socialista en el punto anterior, no pretende ni ser exhaustiva ni ser técnica, por dos motivos. Bueno, el primero, porque también nos lo podría decir aquí el consejero de Fomento, porque saben que nosotros orientamos, pero al final el Gobierno no va a hacer nada. Entonces, bueno, tampoco se trata de dejárselo muy perfilado. Y también, de otra manera, creemos que simplemente lo que queríamos traer aquí de la Cámara era un toque de atención, porque en Asturias hay muchos y muy buenos diseñadores y a nosotros nos pareció oportuno que pasara por esta Cámara por lo menos un apoyo de esta Cámara a su trabajo y a su buen hacer, sin tampoco pretender hacer desde aquí un reglamento ni nada muy técnico, pero sí llamar la atención, que creo que era necesario, ¿no? Que era necesario, y ahora les explicaré por qué. Evidentemente, miren, el Observatorio de la Moda Española, el último publicado, la moda española hacía un análisis DAFO al final, bastante completo por este documento, y en las oportunidades hablaba del el apoyo al talento joven creativo que existe en España, y lo decía como una gran oportunidad, porque existe un gran talento creativo en este campo en España, y en Asturias no solamente no somos una excepción, sino me atrevería a decir que estamos por encima de la media. Hay muchos, hay muy buenos y también muy reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Y para eso, bueno, pues establecíamos 4 líneas, yo creo que bastante claras y bastante sencillas, que creemos que el Gobierno debería volcarse. El primero, incentivar la promoción del talento a través de ayudas específicas. Vuelvo a repetir que esto estamos hablando ya de lo que queremos, y lo diré a lo largo de mi intervención, que llegue a ser también una industria, ¿no? Nos sobra talento, pero en Asturias nos falta industria de la moda, eso parece claro, ¿no? Esa industria de la moda, que fue el 2,9 del PIB en el año 2016 en España y repitió el mismo porcentaje también en el año 2017. Nos parece un porcentaje bastante importante y creemos que en Asturias podríamos aprovecharnos de él. Yo no digo, ni mi grupo parlamentario dice, que no haya habido que empresas de diseño de moda no hayan recibido ayudas, porque evidentemente las hay, faltaría más, que fuésemos la única comunidad autónoma en la que esto no hubiera sucedido, a través de varios organismos, del EPA o de la SRP. Pero lo que estamos pidiendo aquí es una apuesta a medio y a largo plazo y una apuesta específica para este sector. Nosotros tomamos, como siempre intento hacer, lo mejor de los demás, y hay varias comunidades autónomas que creemos que hacen las cosas en este campo mejor que nosotros. Nos gustaría llegar ahí. Una de ellas es Galicia, que después de varios planes bastante exitosos tiene ahora un plan 2018-2020, en que una de las cosas que a mí me parece novedosa, realmente a veces no hace falta tampoco gastar mucho dinero en hacer algo novedoso, es coger los casos de éxito de gente que, habiendo sido joven, habiendo iniciado, habiendo no tenido más que sus ideas, a través de la Xunta de Galicia ha llegado hoy a tener su empresa, a tener su éxito, a tener su marca, y estos casos de éxito pues se consideran como tales y se aportan en un contraste externo a todos aquellos jóvenes que quieren ahora incorporarse al diseño de moda. Nos parece inteligente, nos parece interesante, nos parece didáctico y no nos parece tampoco que llevase un coste excesivo, por no decir un coste muy bajo, ¿no? No hemos encontrado nada parecido en las ayudas a Asturias y nosotros sí proponemos desde aquí, siendo constructivos, que podríamos hacer algo como hacen los que lo hacen bien. Y otra medida que nos parece muy interesante es la Comunidad de Madrid, que es que tiene ayudas anuales para entidades culturales sin ánimo de lucro de moda para la realización de actividades relacionadas con la moda. Una cosa muy específica y también ahí, a través de las entidades, que muchas de ellas conocen perfectamente de qué están hablando, se han logrado salir jóvenes talentos y salen hacia adelante, ¿no? Y voy a intentar encajar las piezas mejor en la siguiente parte de mi intervención, pero quiero que este diseño, que está muy bien, que a veces nosotros nos deslumbramos incluso, un buen diseño, pero a Asturias lo que le interesa es que se transforme en industria. Y aquí es donde creemos que tiene que haber un seguimiento y un plan a medio y a largo plazo. Segundo punto, aumentar la oferta formativa. Y aquí quiero sacar un punto que es la conocida ahí como la Escuela de Artes de Avilés, que tiene diseño, no tiene la especialidad de diseño de moda. Yo me reuní personalmente con su magnífico, la directora y el personal. Me parece una escuela fantástica, ya lo he dicho desde esta tribuna. Y sí es cierto que ellos mismos ahora mismo lo primero que quieren en sus peticiones, digamos, de ampliar su materia son másters. No es menos cierto que con el traslado a las nuevas instalaciones verían perfectamente que se pudiera hacer de una manera global también el diseño de moda allí, ¿no? Son unas instalaciones magníficas que a ver cuándo se inauguran. Me parece que dije en mi intervención que habían dado 5 fechas de inauguración en los respectivos consejeros que van pasando, pero bueno, tenemos fe en que algún día esto llegue y se inaugure con los accesos que estén correctos, porque, como bien saben, de momento esto está sin solucionar. Esperemos que se inaugure y que sea un ejemplo. Desde aquí deseamos que sea un ejemplo y que algún día pueda albergar también el diseño de moda. Pedíamos la instalación de un evento anual. Quizás una redacción más adecuada hubiera sido la potenciación. Nosotros somos que hay uno que hace 33 años que se hace en España, que es de ANDE, la Asociación de Jóvenes Diseñadores, que, por cierto, de España, se hizo en Asturias y tuve la suerte de ser un colaborador en aquel evento en el Centro Niemeyer,
que le vino muy bien, que tenía muchos problemas de imagen y creo que en aquellos días se habló de algo muy positivo, se hizo en el Centro de Imagen en el año 2013. Este concurso, este premio a jóvenes diseñadores a nivel nacional. Y lo ganó una chica de 22 años, para que vean que el talento, la juventud y el talento no tienen por qué tienen que estar disputados o enfrentados, ¿no? Sí, digo, en Asturias se hace a nivel de ADIMO, una asociación privada que también creo que está haciendo una gran labor de difusión y de apoyo al joven talento. Su última ganadora, que nos representó, la última que nos representó a Asturias en el certamen nacional este pasado mes de septiembre, fue Ángel Antuña. No voy a nombrar más nombres porque hay tantos que seguro que me dejaba alguno en el tintero y me quedo con el de Ángel Antuña porque fue la última ganadora y nos representó a nivel nacional. Decían ya los responsables de ADIMO al final del evento de este mismo año que querían su voluntad de impulsar este evento en Asturias de jóvenes diseñadores más arriba y para ello pedían la cooperación de las instituciones regionales. Eso es exactamente lo que estamos nosotros aquí haciendo, ¿no? Pedimos la cooperación de esta Cámara para que esto pues coja forma y podamos llevar a esa industria que nosotros queremos. Y aquí, no es asturiano, se lo voy a nombrar porque me parece que hace unas declaraciones muy buenas, que es Moisés Nieto, fue Premio Nacional de Moda, tiene todo tipo de premios nacionales e internacionales, ya tiene una trayectoria, ya no estamos hablando de alguien con 20 años, lleva mucho tiempo en la industria, pero tiene menos de 40, sigue siendo joven. Y cuando le preguntaron qué fue lo que más le costó, y lo que dijo una cosa que a mí me parece claramente, dice que es que no saber gestionar una empresa y cree que la gestión empresarial es una asignatura clara y por la cual mucho talento fracasa. Desde aquí también proponemos que algunas líneas de estas ayudas, incluso a estos premios existentes, podrían ser una formación empresarial, porque no pasar del diseño a la industria, que a veces es un paso que esta gente, con esta juventud, tiene mucho entusiasmo, pero realmente a veces tienen carencias, como nos dice este Premio Nacional de Moda. Nosotros creemos que por ahí debería ir el apoyo también del Principado de Asturias. Y, finalmente, impulsar una campaña de promoción continua, porque más allá de unas ayudas individuales que se van a hacer en un momento dado, si lo veíamos ayer con otro tema que llevo aquí de la OSPA, si tú no crees en algo, podrás hacer algo obligado por las circunstancias, obligado por algo puntual en un momento dado, pero al final eso no coge los frutos necesarios. Señoría, vaya concluyendo. Sí, ahora mismo. Pongo el ejemplo de Galicia, muchos años haciéndolo y tienen ustedes los resultados y lo que lleva el PIB en el PIB gallego la moda, ¿no? Simplemente voy continuando, voy terminando. Esta promoción exterior en la moda es muy importante a través de pasarelas internacionales, a través de ateliers internacionales, a través de que los jóvenes asturianos puedan ir fuera para poder regresar, para hacer este talento aquí, para que estas industrias se desarrollen en nuestra región, porque si queremos futuro debemos empezar por apoyar a estos jóvenes que de mano no solamente crearían una industria, sino que se quedarían jóvenes que se quedarían en Asturias, que buena falta le hace a esta región.